bienvenidos y muchas gracias por sacar su tiempo para ver nuestro primer culto misionero. Sí, les mandamos un gran saludo y abrazo cálido y amoroso de parte del Ministerio de Misiones de la Iglesia Benecer de Lugano y mi persona. Bueno, espero que sea de mucha bendición lo que van a ver en este culto, la prédica, que yo sé que los va a captar y los va a hacer razonar y pensar mejor. Yo sé que sí. Y escuchar a una persona que se va a expresar de lo más ampliar o importante para ustedes también. Bueno, no quiero decir mucho. Bienvenidos. Espero que sea de mucha bendición. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Hermanos, voy a compartir brevemente mi testimonio de cómo Dios me llamó a la obra del ministerio. Tenía 21 años, estaba acabando la universidad y el Señor me confrontó con una realidad, y era que si yo estaba delante de Él y Él me
rendía cuentas, me pedía cuentas por mi testimonio, por las personas que le prediqué el Evangelio, por las personas que había discipulado, no tenía nada que decirle. Mi corazón se había volcado en estudiar, en tener conocimiento, en tener un buen trabajo, en hacer dinero, en ser un buen profesional, y no está mal, pero me había desenfocado porque la prioridad de mi vida y la de todo creyente es alabar a Dios, adorar su nombre y darle la gloria en todas las cosas que hacemos. Así que buscando mi propia gloria me olvidé de mi Creador y Salvador. Así que me arrepentí y renuncié a mi trabajo, terminé la universidad y me fui a servir un campamento. En ese campamento sentí el llamado de Dios para servirle a tiempo completo. Así que me fui a estudiar 4 años a Argentina, y durante esos 4 años, en mi segundo año sentí una aflicción en el corazón porque no sabía en qué lugar Dios quería que esté ni de qué forma, en qué ministerio yo podría servirle. Así que el Señor puso el anhelo de ir a esos lugares donde nadie quiere ir, de ir a esos lugares donde los cristianos quieren ser perseguidos, son perseguidos, y quieren alabar a Dios pero no pueden. Quieren compartir su fe, pero muchos son asesinados cada vez que lo hacen, pierden su familia, pierden la vida, pierden todo. Así que empecé a estudiar acerca de los musulmanes, acerca de sus comunidades. Son la etnia no alcanzada más grande del mundo. Y hoy entiendo que es allí donde el Señor quiere que esté. Así que mientras seguí estudiando, después de estudiar en Palabra de Vida, estudié 2 años más en un centro de capacitación pastoral, porque entiendo que la forma de poder hacer el ministerio es plantando iglesias, es haciendo discípulos, es predicando el Evangelio a través de una sana enseñanza y con un sano crecimiento, para que las personas puedan vivir y obedecer la palabra de Dios. Así que a eso vamos por ahora trabajando en Ezeiza, trabajando en 3 barrios. Estoy también haciendo fundación de iglesia, y en medio de la pandemia Dios fue fiel. Nosotros pudimos hacer un comedor durante 70 días, le predicamos a mucha gente por día, ¿no? Iban a veces 100, 80, 70, 50 personas y todas se iban escuchando el Evangelio. Alimentamos a más de 7.000 personas en este tiempo. Y Dios fue fiel. Ahora algunos están creciendo, Dios está cambiando vidas, Dios está transformando personas están entendiendo el Evangelio y lo están viviendo. Así que te pido que ores por Sol de Oro. Yo te pregunto, hermano, si hoy estás delante de Dios y Él te pregunta, ¿a cuántas personas le predicaste el Evangelio? ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cómo te relacionas con las personas de la iglesia? ¿Cuidas de los pobres? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Eres de testimonio en tu familia, en tu trabajo, donde Dios te puso? ¿Cómo vas a ser parte de la obra hoy? Dios nos ha dado a gente ordinaria un llamado extraordinario para llevar el Evangelio a los lugares quebrantados, a los lugares donde está la necesidad del Evangelio. El Señor me ha puesto aquí, en mi hogar, en mi trabajo, en mi comunidad, no para permanecer en silencio,
sino para compartir las buenas noticias una vez compartidas a mí. Así como el Padre envió a su Hijo al mundo a salvar a los pecadores, Él me ha enviado a mí al mundo para proclamar a Cristo. Este es mi campo misionero. ¿Dónde está el tuyo? Amados hermanos, en esta mañana quiero hacerles llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares junto a sus familias. Este día es un día especial y diferente porque está dedicado a las misiones. Todas las iglesias de la Unión Cristiana Evangélica aquí en Argentina están realizando un culto misionero, ¿sí? Y quiero empezar en esta mañana citando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20. Y decirles también, todas las lecturas de la Escritura en esta mañana van a ser hechas de la Reina Valera contemporánea. Por tanto, leamos por favor el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice de la siguiente manera. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La lectura del Nuevo Testamento, cualquiera que lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la iglesia en Jerusalén, los primeros creyentes de la iglesia de Jerusalén, ellos entendieron de forma unánime que estaban llamados a participar en esta misión que es de alcance mundial. Una misión que todo creyente tiene alrededor del mundo, la misión de predicar el Evangelio. En este pasaje dice, hagan discípulos en todas las naciones. Y en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Prediquen el Evangelio. La palabra para predicar es la palabra keruso, que tiene que ver con proclamar, con anunciar, en este caso el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con una persona, con la persona de Jesucristo. Entonces, todos los cristianos somos enviados, todos los cristianos sin excepción somos enviados a predicar el Evangelio. Por otro lado, también la difusión del Evangelio va más allá de los límites de Jerusalén. Eso podemos comprobarlo por la Escritura. En el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Los creyentes en Jerusalén, quienes habían recibido el Espíritu Santo de Dios, y eso nos cuenta el capítulo 2 de Hechos, y ellos empezaron a testificar acerca de Jesucristo. Allá en Jerusalén, quien se paró en primer lugar para dar testimonio de Cristo fue el apóstol Pedro. Y el resultado de esa proclamación del Evangelio aquel día dio el resultado de 3,000 personas creyendo en Jesucristo, quienes luego fueron bautizados. Y luego el capítulo 7 de Hechos nos habla del martirio de Esteban. Y este martirio es consecuencia de su valiente proclamación pública del Evangelio ante el Sanedrín, la suprema autoridad religiosa judía allá en Jerusalén. Ahora, ¿quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? No era un apóstol de Jesucristo, no era uno de los 12. Era un diácono, alguien que había sido escogido para servir a las mesas. ¿Y qué sucedió tras la muerte de Esteban? El capítulo 8 de Hechos, los versículos 1 al 5 nos dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ese día,
cuando murió, cuando fue apedreado Esteban por causa de proclamar en público el Evangelio, es decir, allá en el Sanedrín, ese día se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos de los se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dice este pasaje que Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Una gran persecución sacó a los creyentes de Jerusalén para otros lugares. Pero dice que mientras iban por todas partes, iban anunciando el Evangelio. Entonces la iglesia de Jerusalén no salió por iniciativa propia, sino que Dios mismo en su gobierno soberano sobre la iglesia, sobre la vida de la iglesia, fue que Dios se sirvió de la persecución para sacar a los creyentes de Jerusalén. Para difundir el Evangelio, Dios tuvo que levantar una persecución en Jerusalén. Entonces la gran comisión, mis amados hermanos, es la responsabilidad total de la iglesia, de cada uno de los creyentes, no solamente de los pastores, no solamente de los misioneros, no solamente de los evangelistas. La gran comisión es la responsabilidad de cada creyente. Ahora, hombres y mujeres sencillos en Jerusalén asumieron sin vacilar, sin dudar, la tarea de llevar el evangelio a otros lugares. El capítulo 11, versículo 19 al 21 de Hechos nos dice: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús, y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Los que habían sido dispersados fueron a regiones como Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban las buenas noticias, en principio a los judíos, pero también a los griegos. Entonces, no fueron los apóstoles, no fueron los creyentes de la iglesia de Jerusalén, sino los que salieron de Jerusalén. Fueron los que iban anunciando el Evangelio. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 20, encontramos una promesa. Y encontramos la promesa de la presencia continua de Cristo. Dice el pasaje: enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y realmente, hermanos, los apóstoles habían enseñado a los primeros creyentes en Jerusalén que era un mandato este hecho de predicar el Evangelio. Era un mandato predicar el Evangelio a toda criatura. Y ellos se lo habían transmitido a los primeros creyentes. Y dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que hace Cristo aquí, que Él estaría con los suyos hasta el fin del mundo. Por tanto, mis amados hermanos, en esta misión de predicar el Evangelio, en esta misión que cada uno de nosotros tiene como responsabilidad, no estamos solos. Cristo está con nosotros, Él va con nosotros, Él está con nosotros y Él está en nosotros. En esta mañana mi propósito es animarles a ustedes, a toda la congregación, pero también animar a todos aquellos que podrían estar escuchando este mensaje en esta mañana, a obedecer a Jesucristo, a comprometernos con la actividad misionera, ya sea de forma directa o indirecta, de forma activa, que podamos nosotros comprometernos con la tarea misionera. Por eso he titulado, hermanos, al sermón de esta mañana: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Y quién irá por mí? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar delante de ti. Y pedimos, Señor, tu guía, pedimos, Padre, tu ayuda, pedimos, Padre, que seas tú, Señor, quien nos hables en esta mañana a cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos hables, que tú, Señor, guíes nuestros pasos, que tú, Señor, nos ayudes a
en la tarea, Señor, de la proclamación del Evangelio, que podamos comprometernos, Señor, con esta tarea, Señor, cada uno de nosotros, Señor, de alguna manera, ya sea orando, ya sea, Señor, ofrendando, ya sea yendo, Señor, y apoyando la obra misionera. Rogamos, Padre, que tú nos hables a cada uno de nosotros y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este mensaje, hermanos, está basado en el capítulo 10, versículo 14 y 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por tanto, hermanos, leamos Romanos 10, 14 al 17. Dice, y ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Aquí tenemos preguntas retóricas, y también nos habla del proceso que las personas deben seguir para invocar el nombre del Señor. En los versículos 9 al 13 nos habla del camino a Dios. Y el único camino a Dios es Jesucristo. Cristo mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. También en los versículos 14 al 15 nos hablan de la continua necesidad de predicar. Hay una continua necesidad de predicar el Evangelio. Esa es la responsabilidad de la Iglesia del Señor, predicar el Evangelio. En los versículos 16 al 18 nos habla del continuo rechazo. Y en este caso nos está hablando del rechazo del pueblo de Israel. Pero también, hermanos, en este rechazo está reflejado el rechazo de todas las personas al Evangelio. A lo largo de la historia, hermanos, de la humanidad, la gente, no solamente los judíos, el pueblo de Dios, ha rechazado a sus mensajeros y al mismo Mesías. También las personas en la época presente, hermanos, rechazan a Cristo con su vida. No lo reciben, no lo quieren y no quieren creer en Él. Los versículos 19 al 21 nos habla de la misericordia de Dios. Y es una misericordia permanente. Entonces hay un continuo rechazo a Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y tenemos que empezar hablando en esta mañana del versículo 17. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El énfasis está en la disponibilidad universal de la salvación. La salvación está disponible para todas las personas en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura. Dos términos muy importantes aquí en este versículo 13 son, todo aquel. Es una expresión indefinida, quien sea que invoque al Señor será salvo. Porque el versículo 4 dice, el capítulo 10 dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Versículo 12, no hay diferencia entre el judío y el que no lo es, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos que le invoquen. Que le invocan. Por tanto, hermanos, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Entonces, la salvación, hermanos, está disponible para todas las personas que crean en Jesucristo. La otra expresión, la otra palabra importante es la palabra salvación. El versículo 1 dice, hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Ese era el deseo de Dios, ese era el anhelo del apóstol Pablo, la salvación de su pueblo, la salvación de Israel. Versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. El doctor Stanley Clark, profesor del Nuevo Testamento del Seminario Internacional Bautista, escribe lo siguiente acerca del versículo 13. Dice, se refiere al invocar al Señor con un profundo sentido de necesidad e incapacidad y en plena convicción de que se puede depender de Él. Entonces, hermanos, tiene que haber este profundo sentido de necesidad e incapacidad en toda persona que quiera invocar el nombre del Señor.
Entonces, en el versículo 13 encontramos un principio de aplicación universal, que la salvación se concede a todos los que invocan al Señor. La gente no puede invocar al Señor si no cree en Él. No pueden creer en Él si no oyen la palabra que proclama a Cristo. Y esa palabra no se oirá a menos que alguien la predique. Y no habrá predicación si alguien no envía a los predicadores. En esta mañana quiero, hermanos, dirigir su atención a uno de los pasajes más convincentes de la Escritura, más persuasivos, donde exigen respuestas, las preguntas que Pablo plantea, las preguntas retóricas que Pablo plantea. Y Pablo escribe y dice, en el versículo 14 y 15, leemos otra vez: ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces esta porción gira, hermanos, alrededor de 4 preguntas retóricas. Y vamos a, hermanos, tomar en esta mañana solamente 2 ideas principales. De las 2 primeras preguntas podemos resumir, hermanos, que nos hablan de la respuesta del incrédulo. Y las otras 2 preguntas nos hablan de la responsabilidad del creyente. Es decir, la respuesta del incrédulo tiene que ver, hermanos, con la respuesta a un mensaje que ellos escuchan. Y la respuesta tiene que ser, hermanos, escuchar y creer. Y hablando de la responsabilidad del creyente, hermanos, el creyente tiene la responsabilidad de predicar y también de enviar. ¿Sí? Desde la perspectiva de Pablo, hermanos, Pablo tiene una compasión profunda por los perdidos, pero también, hermanos, un compromiso, se siente comprometido a poder estimular a la iglesia, hermanos, para que la iglesia predique el evangelio, para que la iglesia envíe mensajeros. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, la compasión del apóstol Pablo, pero también la compasión de Dios, y también, hermanos, podemos ver una iglesia en crisis. Porque dice el pasaje: ¿cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Realmente, hermanos, se refleja la crisis de la iglesia, la falta de predicadores, la falta de personas, hermanos, que estén yendo a las misiones para proclamar el evangelio. Pero también, hermanos, podemos ver, hermanos, la compasión por el mundo. El versículo 14 dice: ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La compasión por el mundo perdido y la crisis de la iglesia. De eso quisiéramos hablar, hermanos, en esta mañana. Aunque quizás sea un poco fácil de bosquejar, hermanos, de estos versículos, hermanos, en la práctica es muy difícil, hermanos, poder obedecerlos, ¿sí? El capítulo 9 de Romanos nos muestra, hermanos, que la salvación depende totalmente de Dios. Sin embargo, el capítulo 10 nos va a mostrar, hermanos, que la salvación depende de nosotros. Se nos manda a declarar el evangelio al mundo, porque de no hacerlo, mis amados hermanos, ellos no pueden invocar a Cristo para salvación. Un teólogo, hermanos, expresó de la siguiente manera: está claro que por la fuerza del mensaje de Pablo, que la iglesia es responsable de llevar el evangelio a todo el mundo, no solo porque es responsable, sino porque sin esto, el que crea no podrá creer, porque no sabrá qué creer y en quién creer. Por tanto, mis hermanos, somos responsables cada uno de nosotros de poder predicar y proclamar este mensaje, el mensaje del evangelio. Ya dijimos, hermanos, que en el capítulo 9 podemos leer la gran verdad, hermanos, de que la salvación depende completamente de Dios. Es absolutamente, hermanos, la obra de Dios, hermanos, nuestra salvación. Dependemos, hermanos, absolutamente de Dios para nuestra salvación. Pero en el capítulo 10 leemos, hermanos, esta gran verdad de que Dios depende de nosotros para que ofrezcamos el plan de salvación a otras personas. A esto se refiere Pablo cuando dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, somos colaboradores de Dios. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, somos colaboradores de Dios. Usted que me escucha en esta mañana es colaborador de Dios. ¿Está colaborando con Dios? ¿Está predicando este evangelio? ¿Estamos predicando este evangelio? La salvación ¿es obra de Dios? Sí, al 100%. Sin embargo, Dios, el Dios soberano, hermanos, ha decidido utilizar personas y lo ha hecho desde los primeros días en que Dios puso al hombre sobre la tierra. El método de Dios son las personas. Dios alcanza este mensaje a través de las personas.
Tal como dijo Cristo cuando se encontraba perdido a los 12 años allá en Jerusalén, y cuando su madre y su padre le andaban buscando, hermanos, lo encontraron al final en el templo y él discutía con los sabios de Jerusalén. Y cuando lo encontraron, y él respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Y por qué me buscaban? En los negocios de mi padre me es necesario estar, dice la Reina Valera 60. Y en esta versión contemporánea dice: ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupe en los negocios de mi padre? Dice el pasaje, hermanos, es necesario que me ocupe en los negocios de mi padre. Entonces surge una pregunta en esta mañana: ¿en cuál negocio estamos nosotros? ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su negocio? Pablo va a recordarnos que tiene algo que ver con nosotros este pasaje, estos versículos 14 y 15. Me gustaría, hermanos, regresar al principio en esta mañana. La respuesta del incrédulo es oír el mensaje, creer en ese mensaje. Y la responsabilidad de cada creyente es predicar el evangelio y enviar mensajeros. Hoy quiero hablar, hermanos, en términos generales acerca de la pasión que tenía Pablo por los perdidos, pero también, hermanos, acerca de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces, en primer lugar, hablemos, hermanos, de la respuesta del incrédulo. Las primeras dos preguntas del capítulo 10, versículos 14 y 15, revelan, hermanos, la respuesta del incrédulo. Primero, tienen que entender la evidencia, los incrédulos. Segundo, tienen que invocar por la fe en Jesucristo. Entonces, leamos otra vez el versículo 14. Dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En otras palabras, hermanos, si ellos nunca escuchan acerca de Cristo, no van a poder invocar a Cristo para ser salvos. Si ellos no escuchan, si no escuchan acerca de Cristo, no van a poder invocar a Cristo para ser salvos. Usted diría, hermano, bueno, la gente ya sabe mucho acerca de Dios, de Cristo. Todas las personas conocen las evidencias, está por todas partes, está en el Facebook, está en el Instagram, está en el WhatsApp, está en el Internet. Pero, hermanos, a sencillas preguntas las personas quizás se les hace difícil responder. Por ejemplo, si le dices a la gente que si cree en la Biblia y si puede diferenciarlo del Corán o del libro del Mormón, probablemente no puedan hacerlo. ¿Sí? Si creen acerca de las doctrinas básicas de la fe, pues quizás no lo saben, no lo conocen, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente no sabe, hermanos, las evidencias, no conoce las evidencias. Nadie se los ha explicado. Nadie cree, hermanos, que la humanidad es pecadora, quizás, o no quieren aceptarlo. La Biblia dice, hermanos, que todas las personas estamos afectados con el pecado, lo que los teólogos han llamado, hermanos, la depravación total. La humanidad en general es pecadora, y esa verdad tienen que aceptarlo, alguien tiene que explicárselos. La salvación, hermanos, solamente es a través de Jesucristo, y ese Salvador no tuvo pecado. Cristo es sin pecado. La inspiración única de las Escrituras, la palabra de Dios es una palabra revelada, es una palabra inspirada por Dios, la naturaleza absoluta de la verdad eterna. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna, dice la Escritura. Entonces nosotros nos podríamos, hermanos, decir, no nos preocupemos tanto, no nos preocupemos tanto. Necesitamos llevar el Evangelio a otros lugares y no nos preocupemos tanto, hermanos, por nuestro país. Hermanos, el campo misionero es nuestro país. El campo misionero es nuestra comunidad. El campo misionero es nuestro trabajo. El campo misionero es nuestra escuela, nuestra universidad. En el lugar donde nosotros estamos, nos encontramos, ese es nuestro campo misionero. Si usted vive en Bolivia, en Chile, en Perú, en donde sea que viva, ese es su campo misionero, el lugar de su trabajo, el lugar donde estudia, es su campo misionero. Entonces, Pablo dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a ejercer fe si nunca escucharon las evidencias? Alguien tiene que explicarles las evidencias. Alguien tiene que hablarles de las evidencias de la fe cristiana. Pablo no está haciendo aquí una apelación, hermanos, a las misiones extranjeras o a las misiones locales. Él simplemente está diciendo, hermanos, que cada creyente, él hace una petición a que cada creyente tome la responsabilidad de ser parte de la misión. Punto final. Solamente eso. Pablo quiere darnos a entender, hermanos, eso en estos versículos, con estas dos preguntas primeras. Que nosotros entendamos que nuestra misión es predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Ahora,
la verdadera preocupación de Pablo son los judíos. Dice el versículo 1 del capítulo 10, hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela, lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de Dios. El anhelo de mi corazón, la salvación de Israel. ¿Cuál es el anhelo de nuestros corazones, mis amados hermanos? También debiera ser la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, compañeros de trabajo. El anhelo de nuestro corazón debía ser la salvación de otros. Aunque no todos obedecieron al Evangelio, como dice aquí, hermanos, los judíos, no todos obedecieron, siempre había un remanente pequeño, hermanos, de fieles. La mayoría, hermanos, rechazaron a Dios, rechazaban el mensaje de Dios, rechazaban a los mensajeros de Dios, y hoy es igual. Mucha gente rechaza el Evangelio, pero a pesar de que la gente rechaza el Evangelio, hermanos, debemos seguir proclamando el Evangelio, la verdad del Evangelio. El profesor Stanley Clark, escribiendo sobre esto, dice, el problema de los judíos no era la falta de mensajeros, sino la falta de una respuesta obediente. Pero pareciera, hermanos, que hoy el problema quizás es diferente. El problema es la falta de mensajeros. El problema es la falta de mensajeros. Si bien también sigue siendo el problema, hermanos, el rechazo de la gente al Evangelio, pero, hermanos, la iglesia creo que tiene un problema en este tiempo. Y es este problema de falta de mensajeros. Muchas iglesias, hermanos, alrededor del mundo, hermanos, no tienen pastores. Y dentro de nuestra denominación también esto es así. Faltan pastores en las iglesias, no hay mensajeros, no hay personas, hermanos, que estén dedicados y empeñados a la predicación y a la enseñanza de la Escritura. Faltan obreros en la mies del Señor, ¿verdad? Entonces debemos pensar, hermanos, en esto, que esto es muy importante. Debemos, hermanos, pensar de que nosotros somos responsables de proclamar la verdad. Y si Dios te está llamando a ti, debes responder a ese llamado. Lo que falta, hermanos, es que haya una humilde aceptación del Evangelio por parte de aquellas personas que no conocen aún el Evangelio o no han entendido. Y es lo que Pablo intenta hacer aquí, que las personas puedan aceptar el Evangelio. Y para que puedan aceptarlo, hermanos, alguien tiene que proclamar las evidencias del Evangelio. Alguien tiene que dar a conocer las evidencias del Evangelio para que las personas puedan creer en Jesucristo, invocar el nombre del Señor. Pablo luego, hermanos, se interioriza aún más con sus preguntas agudas, hasta el punto, hermanos, de señalar a la iglesia, hermanos, y decirles que el compartir el Evangelio, el proclamar el Evangelio es la responsabilidad de cada creyente. Por tanto, en segundo lugar, tenemos que hablar de la responsabilidad del creyente. La responsabilidad del creyente. Las primeras dos preguntas del capítulo 10, versículo 14, revelan la respuesta del incrédulo. Las otras dos preguntas revelan la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. El versículo 14 termina con Pablo formulando la siguiente pregunta: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, ¿quién de ustedes se va a comprometer a entregar las evidencias? ¿Quién de nosotros en esta mañana se va a comprometer a entregar las evidencias a los incrédulos, a los que aún no han creído en Jesucristo? El mensaje no es nuestro, lo sabemos. No tenemos que ser tan intelectuales, simplemente tenemos que responder a un llamado, al llamado que Dios hace a predicar el Evangelio. Este llamado de Dios fue descrito por Charles Spurgeon de la siguiente manera: el deseo intenso por la obra, el deseo intenso por la obra. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes en esta mañana tienen ese deseo intenso por la obra de Dios? Hay un pasaje interesante en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que dice: el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Por dónde pasan nuestros anhelos? ¿Por dónde pasa nuestro deseo intenso? ¿Cuál es nuestro deseo intenso en esta época de pandemia? Como creyentes, como iglesia de Dios. El deseo intenso debería de ser también el deseo que tenía Pablo, el deseo que tenía Cristo, el deseo que tiene Dios, de que este evangelio se predique, de que las personas puedan creer en Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, ha revelado este deseo en el 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, donde dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esta es mi misión. Esta es mi misión ineludible. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ojalá nosotros pensáramos así también.
Ay de nosotros si no predicamos este evangelio. Pues hermanos, si no predicamos el evangelio, estamos en desobediencia, porque no estamos obedeciendo el mandato de Dios a esta gran comisión, hermanos, que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. ¿A dónde están los predicadores que se van a parar y que van a hablar de Dios? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros adolescentes? ¿Dónde están nuestros adultos? ¿Dónde están nuestros ancianos? ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Alguno de ustedes siente en su corazón la necesidad de hacer, hermanos, esto? De proclamar el evangelio, de anunciar el evangelio. Siente que Dios lo está llamando para el ministerio, ahí está golpeando Dios la puerta de su corazón. ¿Y por qué no está respondiendo? ¿Por qué aún no respondió aquello que Dios le está llamando a hacer? Esta palabra griega, hermanos, predicar, es la palabra original keruso. Es una palabra que se refiere, hermanos, al hecho de predicar como una ocupación. También podría significar solamente proclamar un mensaje. Esto incluye, hermanos, a hombres y mujeres de todo tipo, en cualquier lugar, hermanos, hombres y mujeres que están comprometidos con la verdad del evangelio, comprometidos con la proclamación de este evangelio. La proclamación de la verdad del evangelio, hermanos, se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer, hermanos, de manera hablada, se puede hacer, hermanos, de manera impresa, se puede hacer, hermanos, por televisión, se puede hacer por entrevistas, por radio, por televisión, se puede hacer por internet, a través de una dramatización, a través de una canción. Hermanos, hay muchas maneras de poder proclamar el evangelio. Y Pablo, hermanos, es como si estuviese mirando, hermanos, a los creyentes, a sus ojos, y señalándoles, hermanos, y diciéndoles: nadie va a salvarse con solo mirarlo a usted. No importa cuán bueno y amable sea, no importa cuán generoso sea, no importa cuán piadoso sea. Tienes que proclamar el evangelio, tienes que no solamente demostrar tu fe a través de tu vida, tienes que entregar las evidencias de la fe, tienes que anunciar el evangelio. Entonces, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, ya sea desde un púlpito o ya sea, hermanos, en el trabajo, en la universidad, en la calle. De alguna manera tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que aprovechar, hermanos, todas las oportunidades que tenemos en este momento, hermanos, con esta pandemia, oportunidades virtuales de predicar el evangelio. Hermano, le animo en esta mañana que pueda tomar la decisión de predicar este mensaje, el evangelio, que pueda presentar las evidencias a las personas. Quiero contarles una ilustración interesante. Un hombre apasionado de nombre Edward Kimball, era un zapatero y maestro de escuela dominical en su iglesia allá en Chicago, allá en el siglo XIX. Su pasión era predicar el evangelio a los jóvenes de la ciudad. Por medio de él, un joven llamado D.L. Moody había aceptado a Cristo y maduró para llegar a convertirse en un predicador, hermanos, mundialmente conocido, y un hombre que escribió 2 comentarios, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Y en el año 1879, Moody ganó para Cristo a un joven llamado F.B. Meyer. F.B. Meyer, hermanos, es un hombre que escribió muchos libros, algunos de teología. También era un famoso predicador que fue utilizado por Dios para alcanzar a miles de personas a través de sus sermones y libros que escribió. Pero Meyer, hermanos, ganó a Cristo a otro joven, a J.B. Chapman, quien fue maduro, hermanos, en la fe, también predicador, y hermanos, alcanzó a un jugador de béisbol para Cristo. Y tenía por nombre, hermanos, Billy Sunday. Y Billy Sunday, hermanos, estuvo cautivado por el evangelio y predicó el evangelio incansablemente, hermanos, a miles de personas. Y en una de esas carpas de predicación, hermanos, se encontraba allá en Carolina del Norte, hermanos, un jovencito, Mardoqueo Ham, para que le ayudara, hermanos, a predicar. Y mientras su amigo Ham estaba predicando, un jovencito llamado Billy Graham le entregó su corazón a Cristo. Pero solo comenzó, hermanos, con un zapatero, con un hombre zapatero, con un zapatero, hermanos, apasionado por el evangelio, maestro de escuela dominical. Hermanos, también podría empezar contigo, podría empezar conmigo, hermanos. Así que yo le animo en esta mañana que usted pueda decidir levantarse y proclamar este evangelio en su trabajo, en la escuela, en la calle, en cualquier lugar que usted se encuentre. Tome la decisión de anunciar las evidencias, de proclamar el evangelio. La última pregunta que Pablo menciona en el capítulo 10, versículo 15 es: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pablo finalmente levanta, hermanos, el dedo índice y apunta a la iglesia.
No merecemos, hermanos, también nosotros que nos apuntan en esta mañana, que estamos sentados y quizás, hermanos, un poco con los brazos cruzados y no nos atrevemos, no nos animamos a predicar el Evangelio. Y Pablo dice, hermanos, ¿cómo predicarán si no son enviados? La iglesia, hermanos, se ha olvidado que su misión, hermanos, no está reducida solamente a recibir personas, a realizar los servicios dominicales, sino, hermanos, también a enviar personas para proclamar el Evangelio. Estamos comisionando a alguien en concreto en la iglesia Benecer, en tu iglesia donde tú perteneces. ¿Estás comisionando a alguien en concreto? ¿Hay alguien que haya salido de tu iglesia con este fin de proclamar el Evangelio? ¿Quién responderá al llamado en nuestra iglesia? ¿Será un joven? ¿Será un niño? ¿Será un adulto? ¿Será un anciano? ¿Quién? ¿Quién va a responder al llamado del Señor, hermanos, en este tiempo? Aún en medio de esta pandemia, hermanos, en este siglo XXI, ¿quién va a responder? ¿Serás tú? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Es el tema, hermanos, del mensaje en esta mañana. La mayoría, hermanos, de lo que las iglesias envían en la actualidad, hermanos, quizás son cartas de transferencia. Hermanos, los cristianos van de un lugar a otro por las migraciones. Las personas de las áreas rurales van a las ciudades, de las ciudades van a otras ciudades, y así las iglesias, hermanos, van creciendo. Pero, hermanos, la crisis de iglesias es vigente. Hay una crisis, hermanos, de predicadores. Hay una crisis, hermanos, en el hecho de enviar misioneros. Todavía muchas iglesias no han enviado ni un misionero. Debemos pensar, hermanos, en oración, enviar a un misionero. Pero para enviar, hermanos, alguien debe responder al llamado de Dios y decir, heme aquí, envíame a mí. Y Pablo quiere dejarnos, hermanos, con un sentido de compasión por el mundo. Quiere imprimir eso en nuestra mente. Debe haber compasión por el mundo perdido, por los incrédulos, por los que no conocen a Cristo. Tiene que haber compasión en nuestro corazón. Debemos ser movidos a misericordia y también pasión, una pasión profunda por la obra de Dios. Y quiero repetir, hermanos, esto, hermanos. Pablo quiere dejarnos en esta mañana un sentido de compasión y también, hermanos, un sentido de pasión profunda por la obra de Dios. Romanos 10:15 dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los heraldos, los mensajeros de Dios. Esto está tomado, hermanos, de Isaías 5:7, donde dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y hermanos, ustedes saben que el reino del sur fue llevado a Babilonia por 70 años. Al final, hermanos, este pasaje tiene que ver, hermanos, con la comunicación del heraldo para decirles que ha terminado el exilio ya ha llegado a su fin y ha llegado el tiempo de restauración. Ha llegado el tiempo de la restauración. Hermanos, ha llegado el tiempo de la restauración y la salvación, hermanos, para muchos en medio de esta pandemia. Pero también, hermanos, para otros aún no ha llegado ese tiempo de restauración y salvación. Por tanto, en esta mañana debemos, hermanos, nosotros, como dice la Biblia a Timoteo, Pablo escribió, aviva el don que hay en ti. Podamos avivar, hermanos, esto de poder predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio, que podamos oír al Señor. Él nos está hablando en esta mañana a cada uno de nosotros. No solamente son para los predicadores, para los misioneros y evangelistas, es para cada creyente, para cada uno de nosotros que fuimos liberados, hermanos, de la esclavitud del pecado, hermanos, y debemos convertirnos en mensajeros de Dios. Dice que escribió Morris lo siguiente. Morris nota que es interesante que los pies se describen como hermosos. Los mensajeros normalmente iban a pie y aunque los pies pueden estar sucios y dar olor después de un viaje largo y caluroso, sin embargo, para los que esperan ansiosamente buenas noticias, son hermosos. Los que traen las buenas noticias siempre son bienvenidos. ¿Queremos ser bienvenidos, hermanos? ¿Quieres ser bienvenido? Quizás rechacen tu mensaje, quizás te maltraten, te ultrajen, no te quieran más. Pero, hermanos, tenemos esta misión. Debe haber pasión en nuestros corazones, hermanos, por la obra de Dios. Tenemos esta misión de proclamar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. ¿Y cómo pueden creer, hermanos, en Él si nunca han escuchado de Él? Tienen que escucharlo de nosotros, de ti y de mí. ¿Y cómo van a escuchar acerca de Él si nadie lleva las buenas noticias?
Si no hay mensajeros, hermanos, es imposible que se pueda escuchar esta buena noticia. Tienen que haber heraldos comunicando el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y cómo van a ir a la iglesia si la iglesia no envía, no apoya, no ora? Pues ¿quién va a ir así? Nadie. La iglesia, hermanos, tiene que apoyar, tiene que orar y tiene que enviar. Y debemos pensar, hermanos, en esto seriamente. Se cuenta, hermanos, que en una tribu, allá en Asia, hermanos, los misioneros llevaron una película acerca de Jesús y ellos empezaron a mirar. Nunca habían visto una película acerca de Jesús. Y miraron y escucharon mientras Jesús predicaba el Evangelio, mientras les decía a las multitudes quién era y por qué había venido. Uno solo puede imaginarse cómo se habrían sentido, hermanos, estos hombres al ver en las pantallas, hermanos, gigante a Cristo predicando, sanando enfermos, a niños, sanando a niños, juzgado y luego, hermanos, golpeado por los soldados. Al mirar, hermanos, la escena de la pasión, esta tribu se salió de sí, se salió de control y se pusieron de pie para gritarles a los hombres crueles en la pantalla pidiendo que paren esa barbarie. Y al no pasar nada, se dirigieron al misionero que había puesto la película para atacarlo, asumiendo, hermanos, que él era el responsable de todo eso que ellos estaban viendo en ese momento. El misionero rápidamente apagó el proyector y explicó que la historia aún no había terminado, había más. Así que ellos se sentaron nuevamente en el suelo, un poco abatidos, controlando sus emociones como podían. Luego vino la crucifixión. Nuevamente la gente no se pudo quedar sentada. Comenzaron a llorar y lamentarse de tal manera que una vez más tuvieron que detener la película. El misionero trató de calmarles, una vez más, respondiendo a todo tipo de preguntas, explicándoles nuevamente acerca de la historia, que todavía la historia no había llegado a su fin. Se sentaron, comenzaron a ver qué sucedería después con la película. Luego vino la resurrección. La piedra rodó a un lado, Jesús estaba vivo y esta vez, hermanos, se produjo un caos. Pero, hermanos, era algo diferente. Había alegría, júbilo, celebración en ellos. Empezaron a aplaudir, empezaron a llorar, empezaron a abrazarse. Cristo había resucitado. Nuevamente el misionero apagó el proyector, pero esta vez, hermanos, no les calmó. Siguió que la cosa siguiera su curso. Y todo lo que tenía que suceder sucedió. Ellos escucharon el Evangelio y creyeron. Para esto, hermanos, tuvo que haber gente que escribió el libreto, produjo la película, tocó los instrumentos, actuó un papel, hizo el vestuario, compró el proyector, facilitó el generador de electricidad, entrenó a los misioneros, llevó el equipo al lugar, apoyó el equipo en oración y financieramente, a 1.000.000 de otras cosas más. Tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué podemos hacer nosotros en la obra misionera? Estos incrédulos escucharon y hasta vieron el Evangelio, entendieron las evidencias. Dios proveyó la fe. Y estas dos cosas se encontraron en corazones y mentes humanas. Este milagro de la regeneración, de la conversión, del nuevo nacimiento. Creyeron en el Salvador resucitado y fueron salvos. En esta mañana hemos hablado básicamente de dos ideas principales. La respuesta de los incrédulos y la responsabilidad de la iglesia, de cada uno de nosotros. No podemos, amados hermanos, pretender ser fieles al Señor a menos que tengamos algún compromiso responsable y firme con la gran comisión. No podemos pretender ser fieles al Señor si no tenemos ningún compromiso con la gran comisión, que podamos poner por obra la última voluntad de nuestro Señor, id y predicar el Evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer? Orar por la misión. Algo que todo cristiano puede hacer es orar por la misión, orar por los misioneros, orar por provisión, orar por apoyo, orar por sustento a los misioneros. Y orar quizás cada uno de nosotros para ver, hermanos, si quizás nos está llamando Dios para las misiones. Apoyar las misiones económicamente. Es otra cosa que podemos hacer, ofrendar para las misiones. Ofrendar, apartar una ofrenda cada mes para las misiones. Es algo que está en nuestras posibilidades. Una tercera cosa, tomar un compromiso con las misiones, apoyando las misiones, un compromiso directo, saliendo a predicar el Evangelio. Esta es la misión que Dios nos ha dejado. ¿Es la misión, hermanos, la prioridad de nuestra iglesia? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Es la misión la prioridad en tu iglesia?
¿Qué sucede con nuestras oraciones? ¿Por qué no hay obreros en la mies del Señor? ¿Por qué faltan tantos pastores en las iglesias? Quizás estamos orando poco, hermanos, para que Dios toque corazones y levante obreros, jóvenes obreros, para predicar el evangelio, para las misiones. ¿Estamos comisionando a alguien en concreto en nuestra iglesia? Creo que aún no. Alguien en concreto, un misionero. ¿Quién responderá al llamado en nuestra iglesia? ¿Quién responderá al llamado en nuestra iglesia? ¿Algún niño quizás? ¿Algún adolescente? ¿Algún joven? ¿Algún adulto? ¿Algún anciano? ¿Quién responderá al llamado de Dios en esta mañana? ¿Quién lo hará? ¿Lo hará usted? Como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y en esta mañana, hermanos, el mensaje fue, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Es la pregunta que Dios está haciendo incansablemente a cada uno de nosotros, todos los días. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y sería bueno, hermanos, que digamos nosotros humildemente, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero invitarte, hermano, a orar en esta mañana. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y rogamos, Señor, que tú nos perdones si no te hemos obedecido, Señor, en este mandamiento. Oh Señor, aumenta nuestra compasión por el mundo. Aumenta nuestra pasión por tu obra. Que seamos, Señor, personas apasionados, Señor, con tu obra. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos satisfechos con el silencio, sino hablar a donde fuere, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a hacerlo. Que puedas mitigar, Señor, de nosotros todo temor, Señor. Y ayúdanos, Padre, a anunciar este evangelio, para que el mundo pueda escuchar la verdad de Jesucristo, para que el mundo pueda conocerte, pueda conocer al Salvador, pueda invocar el nombre del Señor. Te pedimos, Padre, eso en esta mañana. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tú, Señor, puedas tocar corazones, Señor. Puedas llamar jóvenes, niños, adolescentes, personas adultas, Señor. Que tú puedas obrar en el corazón de cada uno de ellos. Y puedan muchos, Señor, responder al llamado tuyo, Señor. Y decirte, heme aquí, envíame a mí. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta el final en este culto misionero. Para terminar, quiero decirte que mires a tu alrededor y mires la zona por donde vivís. Y seguro vas a ver personas que no han escuchado el Evangelio. Te animo a orar por ellos, por ellas. Salí del lugar cómodo. ¿Por qué te digo que salga de un lugar cómodo? Porque a veces estamos conformes con lo que tenemos o con lo que... Pero no debemos ser así. Te animo a que te acerques a un familiar también, a un familiar, a un amigo, a un vecino, y empezar a compartir el Evangelio allí. Es donde nosotros estemos allí, en ese lugar, en ese entorno donde vivimos, podamos compartir el Evangelio para que ellos escuchen y que el Evangelio se expanda a otros lugares también. Porque si nosotros compartimos a ellos van a llevar el Evangelio a otras personas, a otras comunidades, a otros lugares. Y también en el Medio Oriente pasa lo mismo, porque cuando comparten el Evangelio en sus comunidades, el Evangelio se expande, va a otros lugares. Cuando ellos son perseguidos, van expandiéndose. Y de esa forma también fue hace muchos años también. Se expandió cuando Pablo perseguía a la iglesia se expandía. Y bueno, te animo a que lo hagas,
Pero a veces nos cuesta orar por los inconversos. Nos cuesta, sé que nos cuesta orar por los inconversos, por los misioneros también nos cuesta orar por ellos. Nos cuesta ofrendar por las misiones también. Nos cuesta compartir el evangelio, que es importante también el evangelio, y también los demás son importantes. Nos cuesta todo. Pero que hoy ya no te cueste, ya no nos cueste hacerlo. Quiero leer este libro de Hechos, que está en el capítulo 18, 8, 9, dice así: y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír y creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Así que, hermano, te animo a que no temas, hablando, y no calles de lo que Dios te ha regalado, de lo que Dios hizo por ti. Y así que, Iglesia de Benecer, les animo a que ustedes no teman, no tengan miedo, y no callemos de compartir el evangelio a las otras personas, y así se expande también el evangelio a otras personas y puedan creer en el Señor Jesucristo. Así que un saludo y gracias por todo esto. Sé que ustedes están ahí orando también, pero si te cuesta esto, hazlo por amor a Dios. No lo hagas por amor a mí, ni por amor por el pastor, ni por amor por un hermano, sino hazlo por esas almas que se están perdiendo y se están yendo al infierno, para que ellos también conozcan el evangelio y sean salvos, así como vos también. Te animo y bendiciones.